Buenas tardes, comenzamos un nuevo vivo de Fundación FUCA, como todos los lunes a las 19 horas. Estos vivos en los que conversamos con profesionales, sobre todo médicos del área de la oncología, para cumplir con la misión de FUCA, que es informar para la detección, sobre todo tratando de promover la detección temprana y la prevención del cáncer. Bueno, voy saludando a las personas que ya se están sumando. Bienvenidos a todos a este canal de FUCA. Hoy nos va a acompañar el doctor Juan Pablo Sade. Hoy vamos a hablar de cáncer masculino con especial foco en uno de los tipos más frecuentes de cáncer, que es el cáncer de próstata, porque precisamente junio, que ya acabamos de terminar el mes de junio, pero es el mes dedicado en todo el mundo a la concientización precisamente sobre la detección temprana. Así que ya se está sumando, ya está sumándose aquí con nosotros el doctor Juan Pablo Sade. Les pido a los que me están escuchando si me pueden enviar alguna reacción para ver si se me escucha bien. ¿Qué tal, doctor Sade? Bienvenido. Buenas Bu- tardes. Buenas tardes, ¿me escuchan bien? Buenas tardes, noches, ¿cómo están? Buenas tardes, noches. Yo te escucho muy bien. Excelente. Bueno, nosotros decimos, a ver, acá, Manuela, ¿se escucha bien? A ver si me cuentan. Decimos buenas tardes, pero sabés que estos vivos, esta grabación se guarda y la compartimos también en YouTube. Así que hay mucha gente que quizás nos va a ver de noche, de mañana y en cualquier momento. Para comenzar, me gustaría contarles a quienes nos escuchan y que me están diciendo que se escucha muy bien. Muchísimas gracias, Manuela. Les quiero contar que el doctor Juan Pablo Sade es oncólogo clínico que se desempeña en el Instituto Alexander Fleming, donde es jefe de la sección de uro-oncología y también se desempeña en el Hospital Austral y en el Hospital Británico de Rosario, y que además ha hecho su especialización en oncología clínica en el Instituto Fleming también, contando con una beca de FUCA, que siempre nos gusta contar quiénes son nuestros ex becarios, parte fundamental, integrantes fundamentales de lo que es la comunidad FUCA. Así que, terminada entonces breve la presentación. Acá dicen que sos un genio. No, no le hagamos caso. No sé qué dicen, no hagamos caso. Hay mucha Bueno, gente pagada, hay mucha gente pagada, no le hagamos no, caso. no, no, por favor, de ninguna manera, de ninguna manera. Gracias por esos mensajes. Siempre son lindos recibir, siempre es muy lindo recibir estos mensajes de gente que te conoce. Muy bien. Eh, Así Es así que, como, yo quería decir que es así como vos dijiste, Fleming de alguna manera es mi casa, me formé ahí hace muchísimos años, gracias a FUCA en parte, y hice mi residencia ahí, fui jefe de residentes ahí en Fleming, y después quedé como médico de planta. Siempre desde muy joven, el doctor Reinaldo Chacón me preguntó qué quería hacer el resto de mi vida, y le dije quiero hacer oncología geniturinaria. Se dio la particularidad de que cuando yo elegí hacer oncología geniturinaria no era todavía una especialidad per se, se estaba como formando como especialidad, no había tanto para hacer en la patología geniturinaria, así que yo medio como que crecí con la especialidad y luego tuve el honor de que me pusieran a cargo de la unidad de tumores geniturinarios, que gracias a Dios ha crecido muchísimo, no por mérito mío, sino por mérito de todo el grupo de la gente que la constituye, que ha trabajado muy duro todos estos años para que así sea. Y llevé esos conocimientos al Austral, donde también armé una unidad de tumores geniturinarios, y lo mismo en el hospital, en el Sanatorio Británico de Rosario. Por supuesto, se da la casualidad que la patología geniturinaria es mayoritariamente una patología masculina, involucra cáncer de pene, cáncer de próstata, cáncer de testículo, que obviamente son exclusivos del hombre, claro. más cáncer de vejiga o urotelio y riñón, que son mucho más frecuentes en el hombre que en la mujer. Ah, Entonces, sí, la mayoría de nuestros pacientes son pacientes masculinos, sí. claro. Sí, sí, como les contamos a quienes nos escuchan, que como conversábamos esta tarde, si bien
partimos la idea de este vivo a partir de que junio es el mes de concientización del cáncer sobre el cáncer de próstata. Nos interesa también ir un poco más allá y hablar de todos los tipos de cáncer o principalmente de estos tipos de cáncer que son específicamente de los hombres. Así que bueno, y muy interesante lo que nos has contado. También es bueno contar siempre que cada vez más en la oncología se tienden a las especialidades, ¿no? O sea, como que cada oncólogo se va orientando, imagino también por la complejidad que van y la especificidad que van adquiriendo cada tipo de cáncer, Sin duda, ¿no? el Instituto Alexander Fleming es pionero en ese aspecto, sin duda fue el primero en el país. Ya el doctor Reinaldo Chacón, nuestro mentor y maestro, estuvo siempre muy volcado a la patología mamaria Claro. y entonces nos inculcó esto de involucrarnos especialmente con alguna especialidad. Su hijo Matías, en todo lo que tiene que ver con sarcomas, con melanomas, con tumores GIST, un súper especialista en toda esa área. Y entonces uno un poco, claro, con la evolución en los últimos años de la oncología, yo creo que hoy es extremadamente difícil y admiro a mis colegas que pueden hacer toda la patología. Yo creo que es inabarcable. Claro. En muchos lugares es una cuestión de necesidad porque no tenés cómo dividirte, no hay suficiente gente, pero en la medida posible, si existe esa posibilidad, hoy en día no hay otra forma de concebir la oncología y sobre todo en instituciones académicas de referencia como son el Instituto Alexander Fleming, ¿no? Claro, por eso son tan frecuentes también las interconsultas con quienes ya son como más especialistas en un área, lo cual también es bueno contar, no va en desmedro de que siempre la atención del paciente es por un equipo multidisciplinario Sí, con sí, de porque distintos sí, especialistas. no es solo, Gabriela, no es solo el oncólogo. Nosotros en Fleming tenemos cirujanos súper especializados, imagenólogos súper especializados, radioterapeutas súper especializados, cardiólogos especializados en paciente oncológico. Es una unidad, es un lugar centrado en oncología. Entonces, cualquiera que trabaje ahí está especializado, centrado y tiene su Claro. experiencia en el paciente oncológico. Entonces, todo el equipo multidisciplinario que se separa por áreas y se especializa en una patología. Perfecto. Bueno, vamos a nuestro tema. Eh, Tanto por empezar y para empezar a entenderlo, ¿qué es la próstata y por qué en algún momento de la vida del hombre nos trae problemas? Bien, la próstata, como vos lo dijiste, recordemos junio. Nosotros los que hacemos esta patología tenemos dos fechas importantes. Junio, Claro. el día de la lucha contra el cáncer de próstata, 11 de junio, si mal no recuerdo, a veces 11. se me confunde el día, pero creo que Sí. 11, correcto. Noviembre, esto también se lo digo a todos los hombres, noviembre, mes del cáncer masculino. Masculino. Noviembre azul, como tiene Sí. octubre rosa, las mujeres que Claro. hacen cáncer de mama. Noviembre azul, mes del cáncer masculino. Nos dejamos el bigote o la barba, pelo en la cara, pelo en la cara. Yo tengo todo el año pelo en la cara, pero si no, ese es el mes de dejarse bigote o pelo en la cara, noviembre, para mostrarla. Y esto empezó en una movida en Australia, que se Sí. dejaron un grupo de amigos bigote para acompañar a otro que tenía diagnóstico de cáncer de próstata. Estas son las dos fechas importantes. Junio, bueno, lucha del cáncer de próstata. Y hace Claro. poquito se hizo el Distinguished Gentleman Ride, justamente en junio también, que es Argentina es hoy el principal país del mundo en este evento, que también es una reunión de gente que anda en moto, muy, muy importante, de la cual yo tengo también el gusto de ser el embajador científico, que justamente uno de los motivos de concientización es la lucha contra el cáncer de próstata, ¿sí? Así que muy importante. La próstata es, yo diría, el paralelismo más fácil es con la mama. La mujer tiene un órgano que es la mama, que depende de las hormonas y a lo largo de toda su vida, desde antes, desde que empieza a menstruar hasta la menopausia, está en constante desarrollo por la influencia hormonal. Y esa Claro. influencia hormonal constante que tiene la mama, incluso por ejemplo si tiene más o menos embarazos y todos esos factores, digamos, impactan en el riesgo que tiene una mujer de tener cáncer de mama, porque es un tejido inquieto, por decirlo de alguna manera, que depende de la influencia de las hormonas. Bueno, lo mismo pasa con la próstata. La próstata depende obviamente de la testosterona. Se desarrolla gracias a la testosterona y nunca para de crecer, porque el hombre, obviamente a diferencia de la mujer,
nunca deja de producir testosterona. No hay una andropausia natural. Ah, El hombre se muere produciendo testosterona. Entonces, esa testosterona constantemente hace crecer la glándula prostática y un problema muy común en los hombres en general por encima de los 50 años es el crecimiento benigno de la próstata que se llama hiperplasia prostática benigna. Los hombres bromeamos que a partir de cierta edad te juntás con tus amigos y hablas de cómo vas a hacer pis. Si de corrido, si el chorro es más fuerte, más débil, más cortado, si aguantás más o menos, porque es un problema universal de claro. los hombres el crecimiento de la próstata. Claro, exacto, exacto. Ahora, el cáncer de próstata, sé que hay un tema en cuanto a la prevención y más que la prevención, a la detección temprana, en el sentido de que no siempre puede ser indicio de una malignidad o no siempre es tratable. ¿Cómo es, no tratable, sino conveniente de tratar? ¿Cómo es esta situación? Eso es así. El cáncer de próstata es tremendamente frecuente. Es el cáncer más común en el hombre. Aproximadamente 1 de cada 7 hombres van a tener cáncer de próstata a lo largo de su vida. Pero también es cierto que muchos hombres tienen cáncer de próstata y nunca se enteran y se mueren de otra cosa, o incluso si se enteran, también se mueren de otra cosa. Entonces, en cáncer de próstata, son muy pocos los tumores donde existe esto. Cáncer de próstata es el patognomónico, el número uno. Esta estrategia de vigilancia activa, donde hay un grupo de pacientes que vamos a diagnosticar con cáncer de próstata, pero le vamos a decir al paciente, mire, usted señor tiene un cáncer muy indolente, muy lento, no va necesariamente a morirse de este tumor, ¿sí? Entonces vamos a esperar para tratarlo y quizás usted se muera de otra cosa, de grande, y nunca tengamos que tratar su cáncer, pero Claro, sí lo vamos a vigilar. Por eso se llama vigilancia activa. Entonces, ese es el espectro del cáncer de próstata. Es muy, muy variable. Por eso, cuando los pacientes dicen, no, pero yo tengo un tío que tuvo cáncer de próstata, un abuelo, un conocido, un amigo, le digo, muy probablemente esa enfermedad no tenga nada que ver con la tuya, porque el cáncer de próstata puede ir de una enfermedad tremendamente indolente, casi benigna, de lenta evolución, que algunos discuten siquiera si le tendríamos que decir cáncer o no decir cáncer, a una enfermedad tremendamente agresiva que desgraciadamente debute con metástasis fuera del órgano, en los huesos, en los ganglios, con mucho impacto en la calidad de vida del paciente. claro, Puede haber pacientes que tengan un diagnóstico de cáncer de próstata con un antígeno prostático específico o PSA de 2, y puede haber pacientes que tengan un diagnóstico de cáncer de próstata con un PSA de 2000 o 3000. Entonces, los dos pacientes tienen cáncer de próstata. Por supuesto, no tiene nada que ver el que tiene 2 con el que tiene 2000 o 3000. Entonces, solo le ponemos el título, pero después son enfermedades distintas. claro. ¿Y cuál, digamos, es el consejo para un hombre sano? Sabemos que a las mujeres decimos hacete la mamografía a partir de tal edad. ¿Cuál es el consejo de, digamos, de Igual, detección temprana? igual. Quizás lo que ha cambiado, Gabriela, en el último tiempo es, siempre decimos a partir de los 50 años, eso no ha cambiado. Por supuesto, ustedes se van a preguntar, alguien siempre dice, bueno, pero hay gente que tiene diagnóstico de cáncer de próstata antes de los 50. Por supuesto que sí, pero cuando uno recomienda a la población general un método de screening, de Claro, tamizaje, como se dice en castellano, que es testear a toda una población para detectar algunos casos, tiene que determinar un valor de corte, a partir del cual la enfermedad se vuelve más frecuente. Bueno, la enfermedad claro, se empieza a volver más frecuente a partir de los 50 años de edad. Entonces, como en tantas otras cosas, como la colonoscopía y lo mismo el antígeno prostático específico, es a partir de los 50 años de edad. Por supuesto, si hay casos en la familia de gente más joven o alguna carga hereditaria, se empieza antes, como pasa con cáncer de mama. Y por ahí podemos empezar a los 40, en determinada población muy seleccionada, porque tiene un padre, por ejemplo, que tuvo cáncer de claro. próstata relativamente joven, o porque tiene un hermano, o porque tiene más de un caso. Entonces, bueno, en esos casos podemos aconsejar que se empiece antes. Pero en la población general, en el hombre común y corriente, sin ningún antecedente, a partir de los 50 años. Lo que corresponde hacer, y déjame identificar esto, porque siempre ha traído muchas preocupaciones. Mm. Primero, un análisis de sangre, muy sencillo, que es un antígeno prostático específico o PSA. De dar alto el PSA, recién ahí hay que hacer un tacto rectal. Ay, se congeló un momentito. Sí, 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 justo llamaban mientras yo estaba hablando, perdón, había un ah, llamado. está bien. Entonces,
corresponde a partir de los 50 años hacer un PSA, y si el PSA da elevado, hacer un tacto rectal. Si el PSA no da elevado, uno puede obviar el tacto rectal. Así que Claro, eso es una cosa que a los hombres siempre traumatiza un poco, la necesidad de ir a un urólogo a hacer un tacto rectal. No siempre es necesario, muchas veces no es necesario el tacto rectal. está bien. Y bueno, aprovecho, ahora que cortaste un momentito, lo saludamos al doctor Ferreira Camacho que pasó por aquí, no sé si estará todavía y mandó saludos. Este, Augusto trabaja conmigo en el Hospital ah, Universitario Austral, forma parte de la unidad de tumores geniturinarios de ese hospital conmigo, así que trabajamos cotidianamente con Augusto, así que sí, le mandamos un saludo. bueno, muchos saludos para Augusto, otro ex becario de FUCA, pero que está ya no en el Instituto Fleming, sino en otra institución. Que hay, sabes que hay, pero más de 100 que ya están por todo el país. Sí, y afuera también, Ex y en el becarios, exterior y afuera también. también. Fleming ha nutrido de Exacto. oncólogos a toda la Argentina y a muchos otros países. Exactamente, con becas de FUCA, importante. ¿Mm? Bueno, volvamos a lo nuestro. Entonces, a partir de los 50, mínimamente PSA y continuidad digamos, de la revisión con un urólogo. Sí. Y decías que, si bien son más raros, pero que hay casos de hombres de menor edad que pueden llegar a tener un cáncer de próstata. En tal caso, ¿cuál sería una señal o un síntoma que al que deberían prestar atención? Y eso es lo complejo porque el cáncer de próstata no tiene síntomas precoces en general. Los hombres jóvenes sí deberían, pero digamos, no porque esto vaya a ser un síntoma precoz, pero deberían llamarle la atención si empiezan a presentar dificultad para orinar o si presentan sangrado en la eyaculación, hematospermia. Eso también debería, por supuesto, llamarle la atención, y le llama a cualquiera la atención si eso sucede, pero son síntomas muy infrecuentes en el hombre joven y en general no son síntomas de una enfermedad temprana. Son síntomas cuando el tumor ya ocupa gran parte de la próstata, ya está obstruyendo las vías urinarias, lesionando algún conducto. Entonces, lamentablemente, cuando el hombre joven tiene síntomas urinarios que lo preocupan y va al urólogo, muchas veces ya el tumor tiene un tamaño significativo. Claro, problema. Bueno, hablando de cáncer masculino y como dijimos que íbamos a hablar también de algún otro tipo de cáncer, por lo que ya estuve escuchando en otras charlas de FUCA, el cáncer de testículos, por ejemplo, es un cáncer que sí puede o quizás suele afectar también a hombres más jóvenes, ¿no? Y ahí, ¿cuál sería el consejo? Siempre, Que sí, se han hecho siempre, muchas publicidades sobre sí, ese tema, sí, sí, muchos... sí, yo quería hablar sobre este tema porque es además otro tema muy importante para los hombres. Se ha vuelto Sí. muy popular en el último tiempo por algunos pacientes y campañas que digamos, han relacionadas con el fútbol fundamentalmente sobre la detección de este tumor, porque siempre hay algún deportista famoso que lo ha hecho público, así que no es que uno tiene que ocultarlo, que ha tenido cáncer de testículo y que se ha curado de cáncer de testículo, tenistas, futbolistas Sí, que lo han hecho público. Es una enfermedad de hombres jóvenes, entre 15 y 35 años. Es una enfermedad, si hay una enfermedad en la que somos exitosos, es en el tratamiento del cáncer de testículo. La inmensa mayoría de los pacientes con cáncer de testículo se curan. Aquí sí, charlaba hoy justo con pacientes míos. Hoy me tocó ver varios pacientes con cáncer de testículo en el consultorio y charlaba, algunos sabían de este vivo y me lo comentaban, y entonces yo les preguntaba, ¿y de qué querés que hable? ¿Y qué te parece que tengo que decir yo, vos que pasaste por esta experiencia y viviste eso? Y me dicen, bueno, primero decirle a los hombres que esto es un tumor que existe a la edad joven, pero que lo pueden tener pacientes más grandes. Yo tengo pacientes de más de 50, más de 60 años que también tienen cáncer de testículo, y sobre todo prestar atención a cualquier cambio, dolor, molestia, bulto que haya en el testículo. El cáncer de testículo se palpa, se toca en el testículo. Entonces, el autoexamen testicular y la atención en el examen testicular y en cómo están los testículos es algo importante. A veces los hombres no tenemos tan puesto la cabeza en eso, y sorprende, Gabriela, lo tarde que consultan a veces
los pacientes con tumores de 8 o 9 centímetros en un testículo, porque, no sé, asumían que fue un golpe jugando al fútbol o yendo al gimnasio o andando en bicicleta y un hematoma o una hernia, y con esas excusas demoran la consulta. Cuesta que los hombres jóvenes vayan a la consulta. Entonces, examen testicular, conocer sus testículos, examen testicular periódico, y ante cualquier bulto, dureza, no necesariamente duele, muchas veces no duele. Bulto, dureza, asimetría, irregularidad, consultar al médico. Más, y esto se desconoce también, a mí me sorprende cómo se desconoce, el principal factor de riesgo para cáncer de testículo es la criptorquidia. Tiene un nombre muy complicado, pero significa los chicos a los que no les bajan los testículos a las bolsas. Y muchas veces lo saben porque se los contó la mamá o el papá, que de chiquito a veces los tuvieron que operar para que le bajen los testículos, o lo siguió de cerca el pediatra porque tardaron en bajarle los testículos. Ese es un factor de riesgo muy importante. Y a veces vienen a la consulta los pacientes con un cáncer de testículo, vos los interrogás y te dicen, sí, claro, yo estoy operado de criptorquidia. Y nunca relacionaron el hecho de que la criptorquidia le aumentaba significativamente el riesgo de cáncer de testículo, y que por haber tenido criptorquidia debería haberse seguido mucho más de cerca. Nunca se lo dijo el pediatra, el clínico, la familia. Entonces sorprende a veces el desconocimiento que hay sobre ese fundamental factor de riesgo que es la criptorquidia. Se cura, por suerte, mucho. Fleming en eso también, ¿por qué quiero hablar de esto? Porque Fleming es líder en su experiencia en el tratamiento de los casos más difíciles que se hacen con cirugías muy complejas, que nuestros cirujanos son capaces de afrontar, y también con trasplante de médula ósea, que Fleming es una institución líder a nivel nacional e internacional en la realización de trasplante de médula ósea en los casos más complejos. Por eso también lo quería decir, porque el cáncer de testículo es una patología lo suficientemente rara, porque es rara por suerte, como para necesitar centralización. Cuando una Claro. patología oncológica es rara, necesita ser atendida en centros especializados, con gente con experiencia. Y el cáncer de testículo es el mejor ejemplo de eso. Debe el paciente ser derivado y atendido en un centro donde se vea suficiente volumen y haya suficiente Claro. experiencia como para no cometer errores. Claro, exactamente. Buenísimo, buenísimo mensaje. Y respecto de los hábitos de vida, digamos, estos hábitos que nosotros podemos de alguna manera modificar, ¿hay alguna recomendación en relación con estos cánceres del hombre? Quizás menos que otros tipos de tumores. Ah, Sí se sabe en realidad más que una vez que te hacen el diagnóstico de cáncer de próstata, mantenerse lo más delgado posible y físicamente activo mejora significativamente tu pronóstico en el cáncer de próstata. Con cáncer de testículo no es así, porque es un tumor completamente distinto. Y si involucramos en los cánceres masculinos, porque mayoritariamente lo son, otros que son de mi área, de mi esfera, como el cáncer de riñón o el cáncer de vejiga o incluso el cáncer de pene, es no fumar. El cigarrillo es siempre un factor de riesgo, no para próstata, no para testículo, sí para los otros. sí. Y esos serían, digamos, no son tumores tan prevenibles, excepto por lo del cigarrillo, como Ah. otros tumores en otras partes del cuerpo, ¿sí? Exactamente, sí, pero bueno, no quería obviar este tema porque quizás es mito, no sé si es mito o realidad, me lo confirmarás, que como que parece que las mujeres siempre estamos más conscientes en cuanto a la prevención y detección temprana y no tanto los hombres, ¿no? No sé cómo es tu Todo experiencia cambia. de Tengo que reconocer consultorio. que en los más de 20 años que llevo haciendo medicina he visto un cambio significativo en esa actitud, pero todavía venimos atrás. Yo siempre cuento una misma anécdota. En el primer DGR que yo fui a hacer, que fue en octubre, el DGR, les recuerdo, es el Distinguished Gentleman Right, que es de Ah, cáncer de próstata. Estaba yo camino al DGR, que se hace ahí en la Facultad de Derecho, en las escalinatas de la Facultad de Derecho, ahí sobre Figueroa Alcorta, y justo era octubre rosa, y me cruzo con una multitud de mujeres vestidas de rosa, que habían corrido una maratón, mm, con carteles, con cobertura mediática, y era impactante, porque era octubre rosa y era el mes de la concientización sobre cáncer de mama.
Y llegué al DGR, ese año no éramos tantos, había gente, pero por supuesto todavía no había la visibilidad y la importancia y la popularidad que había hoy en día. Y entonces me acuerdo haber dicho en las palabras esto, es decir, tenemos que aprender de las mujeres, han hecho muy visible su patología. Y yo siempre uso esta frase que digo, Tita Merelo decía, mujeres argentinas, háganse un Papá Nicolau, ella se salvó de un cáncer de cuello uterino gracias a realizarse un Papá Nicolau, y lo hizo popular esto. Claro. Y yo siempre digo, hombres argentinos, háganse un PCA. ¿Sí? Digo, no tenemos esta cosa tan mediática. Hemos crecido muchísimo, Sí. hemos aprendido. Hoy vas al, lo mismo, hago el mismo, vas al DGR y es multitudinario. Y hoy la gente habla de esto. Y desde Fleming lo hacemos siempre. Cuando es próstata, cuando es testículo, testículo. Hacemos campañas con el fútbol, con el deporte, se visualiza. Entonces, hemos mejorado mucho. No creo que todavía las alcancemos a ustedes en concientización y en trabajo de detección precoz. Creo que tiene que ver con el hecho de que ustedes desde que son preadolescentes saben que van al ginecólogo y van a ir toda su vida. Su mamá la lleva y ya está, es una cosa que se hereda y desde muy pequeña se hace. En el hombre es distinto. El hombre no tiene indicación de ir al médico formal hasta que no es más grande. Entonces se le cuesta más adoptar ese hábito, ¿no? Exacto. Bueno, hagamos un paréntesis antes de después que seguir, que me gustaría que nos cuentes algo sobre los tratamientos y las perspectivas actuales de los pacientes, pero me gustaría, porque nombraste 2 o 3 veces DGR, y que les contemos a quienes nos escuchan exactamente qué es y cómo pueden después enterarse, porque esto sucede una vez al año, ¿verdad? Sí, es un muy lindo evento, Sí, tiene que ver con el cáncer masculino, con el cáncer de próstata fundamentalmente, y creo que es el evento social más grande que hay. Quien me invitó ahí es el Oso Marzán, que el Oso Marzán es quien lo organiza a nivel local, el embajador local. Esto empezó en Australia hace muchos años, gente que andaba en moto y que se vestía muy elegantemente, eh, decidió andar en moto y hacer un recorrido y concientizar sobre el cáncer de próstata y el suicidio masculino. El suicidio es mucho más común en el hombre que en la mujer a joven edad. Entonces, bueno, es un problema de salud para los hombres el suicidio. Entonces eligieron estos dos motivos, empezaron haciendo este evento, lo llamaron Distinguished Gentleman Ride, porque era el recorrido de hombres distinguidos, porque lo hacían vestidos muy elegantemente en motos clásicas. Y eso empezó a ir de país en país, en país en país, y en Argentina, gracias al Oso Marzán y gracias a la organización, ha ido creciendo exponencialmente a lo largo de los años. Es un evento impresionante que uno puede seguir en las redes y puede obviamente participar, con miles de motos, con miles y miles de hombres, las escalinatas de la Facultad de Derecho completamente repletas de hombres ahí escuchando, hablando de cáncer de próstata, hablando de suicidio masculino. Este año también se incorporó una psicóloga que habló de suicidio masculino, además de mi persona, que siempre hablo de cáncer de próstata. Luego los hombres se acercan, preguntan, ha habido consultas, ha habido diagnósticos de cáncer de próstata a propósito del DGR. claro. Entonces, digo, son estas cosas que hacemos mucho más. La ciudad de Buenos Aires apoya fuertemente esto. Con FUCA hemos tenido reuniones con el Oso Marzán y con DGR para también poder entendernos todos y trabajar juntos. Entonces, es un muy lindo evento para concientizar y además recauda dinero, Claro. dinero que después se utiliza para estudiar el cáncer de próstata, para hacer estudios, ensayos. Entonces, tiene una muy buena causa porque recauda dinero para mejorar los resultados en cáncer de próstata. Excelente. Bueno, Y hacenos acordar para que cuando previamente lo difundamos también en FUCA cuando toque el año que viene. muy bien. Pero bueno, ¿Querés que hablemos de volvamos los a algo tratamientos? de los tratamientos. Sí, sí, que seguramente les Bien, interesará a quienes nos escuchan. el cáncer de próstata es también, y esta es la buena noticia, un tumor muy curable, ¿sí? Con cirugía, con radioterapia, con bloqueo hormonal, es un tumor muy curable. Por supuesto, la curación tiene sus secuelas, tiene sus daños lógicos, sus consecuencias, porque seguramente si hay pacientes conectados y han pasado por esto, lo saben y lo pueden compartir, que el tratamiento del cáncer de próstata no es inocuo, bajo ningún aspecto estoy diciendo esto, pero sí es altamente curable. El tumor de próstata en la mayoría de los hombres se puede diagnosticar, en la mayoría, se puede diagnosticar
de manera localizada, gracias al antígeno prostático específico, gracias al tacto rectal, gracias a una resonancia de la próstata, gracias a una ecografía de la próstata, gracias a muchos estudios que lo permiten diagnosticar cuando está localizado en la glándula. Se trata, cuando está localizado en la glándula, con rayos, con cirugía, con la combinación de ambas cosas y un número significativo de pacientes, y cuando digo significativo, digo entre el 70 y el 80% de los pacientes logran curarse de su cáncer de próstata. Entonces, es un tumor que tenemos que hacer todos los esfuerzos para diagnosticar en la etapa temprana. Claro. Y aquellos que no se curan, que lamentablemente el tumor se les extiende fuera de la glándula, es probablemente uno de los tumores que más avances ha habido en las últimas 2 décadas. Como yo te contaba al principio, cuando yo empecé haciendo esta patología geniturinaria y próstata en particular, había muy poco para tratar el cáncer de próstata. De hecho, no era esta una subespecialidad muy reconocida en la oncología. No había gente que hiciera oncología geniturinaria, no era algo común. Se multiplicaron tanto las opciones terapéuticas en próstata como en otros tumores del aparato geniturinario, que esto se terminó transformando en una especialidad per se, ¿sí? Y hoy en día es impresionante lo que hemos avanzado con el tratamiento. Los pacientes podemos cronificar la enfermedad, los pacientes pueden vivir muchísimos años con la enfermedad absolutamente controlada, teniendo una calidad de vida muy buena, realizando sus acciones, compartiendo tiempo con su familia, viajando, trabajando, estudiando. Realmente hemos sido muy exitosos. Por supuesto que siempre queremos más, hacemos protocolos, buscamos opciones nuevas, seguimos intentando con tratamientos nuevos. En Fleming somos pioneros en introducir tratamientos nuevos, en hacer protocolos de investigación con drogas nuevas. También lo hacemos en Fleming todos los días. Somos ambiciosos y vamos a seguir trabajando para mejorar aún más estos resultados. Pero nos ha ido muy bien, por suerte. Es una historia de éxito, la historia de tratamiento del cáncer de próstata. Excelente. Y bueno, habíamos mencionado también entre cánceres típicamente masculinos, mencionaste el cáncer de pene. ¿Cómo es la situación en este caso, en este tipo de cáncer? Bien, Tiene que ver con el BPH, me exacto. imagino. Virus de papiloma humano. Es bueno, nos gusta siempre hablar de cáncer de pene porque es un tumor infrecuente, ¿viste? Muy infrecuente. Y se habla muy poco de esa enfermedad. Está bien, se habla muy poco porque es un tumor infrecuente, pero siempre que es un tumor infrecuente y que se habla poco, eso va de la mano de un diagnóstico tardío. Ese es el Claro. problema. En el norte de nuestro país tiene una estrecha relación con el virus del papiloma humano o Vale. HPV, por eso la vacunación contra el HPV es hoy parte del calendario en hombres y en mujeres, en Claro. ambos, para prevenir el carcinoma oral, el Mm. peniano y el carcinoma de cuello uterino, todos relacionados con una enfermedad de transmisión sexual que es el virus del papiloma humano, que es muy prevalente. Hay distintos virus del papiloma humano, pero hay algunos directamente relacionados con cáncer. El cáncer de pene, más común en el norte de nuestro país, muy común en el sur de Brasil, muy común en Uruguay, pero también lo vemos en nuestro medio, y está relacionado con el HPV y generalmente empieza con una lesión en el pene, en el glande, en el prepucio, muy sutil al principio. Casi siempre lo primero que consultan es dermatólogos, de hecho, porque hay un cambio de Claro. coloración, un granito, un bultito, y van al dermatólogo para ver por qué la piel les cambió así. Y como obviamente el dermatólogo no tiene experiencia en cáncer de pene, el dermatólogo general, porque por ahí ve ninguno en su vida o alguno en su vida, hay una demora diagnóstica hasta que se producen úlceras, lesiones grandes, ganglios en la ingle, y el paciente llega muy tarde a la consulta. Por supuesto que hay tratamientos relativamente efectivos. Es un tumor también que se puede curar en etapas iniciales con quimioterapia, con rayos, con cirugía. Es un tumor más difícil de tratar, en el que hay por ahí menos opciones terapéuticas, pero que detectado a tiempo siempre los resultados son mejores. Al no hablar de este tema, porque es incómodo, porque es tabú, porque trae vergüenza, por lo que sea, generalmente se llega tarde al diagnóstico. Entonces, es un tumor que existe, es un tumor que nos puede pasar a cualquiera de nosotros. Tenemos que estar atentos, como estamos atentos, sino, digamos, el hombre tiene que tener más alerta, y cualquier cosa que le pase, consultar y no quedarse Claro. por ahí con una opinión que no le satisface, o que dudas, o que ve que algo no mejora. Buscar urólogo u oncólogo, que son los especialistas en la salud masculina, urólogo, oncólogo,
andrólogo, bueno, urólogo andrólogo sobre todo, ¿no? El que se dedica a la salud masculina. Buscar al especialista, buscar al especialista. Tal cual. Tal cual. Bueno, como para ir terminando, acá una de las personas que nos está acompañando dice que está en un protocolo de investigación. ¿Te parece interesante? ¿Querés mencionar Muy algún interesante, concepto sobre este muy tema? importante. Sí, Participar en un protocolo de investigación para mí es lo mejor que le puede pasar a un paciente, por múltiples motivos. Primero, está demostrado que si un paciente participa en un protocolo de investigación, va a vivir más, tiene más chances de curarse y de vivir más. ¿Por qué? Porque en un protocolo de investigación estás entre algodones, te van a cuidar como no te cuidan en la vida real, porque está toda la organización y la estructura armada para cuidarte. Entonces claro, vas a tener especiales cuidados, van a estar muy sobre vos, con estudios, con cuidados, con exámenes. De hecho, a veces es abrumador para los pacientes, pero te van a estar prestando muchísima atención. Así que es la mejor manera de tratarse. Vas a tener acceso a drogas nuevas. Muchos de los protocolos de investigación terminan desarrollando drogas que luego se aprueban y que demuestran que ayudan a curar más pacientes o a prolongar la vida de ellos. Y cuando vos entraste en un protocolo de investigación, tuviste acceso a esas drogas o potencial acceso a esas drogas incluso antes de que sean aprobadas. O sea que podés mejorar tus chances de curarte, mejorar tus chances de vivir más, de controlar más tu enfermedad. Y además estás ayudando a otros, que no es nada claro, menor, ¿no? Todo lo que se va a aprender con vos va a ser aplicado a otros. Y esto es muy importante porque tenés que entender que cada vez que uno es paciente oncológico, uno se nutre del conocimiento, del aporte de otros pacientes que hicieron antes que uno protocolo para las drogas que uno está recibiendo. Nosotros los oncólogos somos muy obsesivos con eso. Las drogas se aprueban porque se hace un protocolo de investigación claro, que demuestra que las drogas sirven. Entonces, cada cosa que te proponemos como paciente, te la proponemos porque hubo un protocolo que demostró que eso te hace mejor. No porque claro, nosotros pensamos, sentimos, fantaseamos que puede ser bueno para vos. No, no, está demostrado que puede ser bueno para vos. Entonces, también es una responsabilidad grupal, poblacional, de decir, bueno, si llegamos hasta acá, gracias a que mucha gente participó en un protocolo de investigación, yo también voy a ser parte de esta rueda y voy a tratar de hacer avanzar la oncología para mí y para otros. Así que son múltiples las virtudes de hacer un protocolo de investigación. Fleming tenemos muchísimos años de experiencia en todas las patologías. Cada unidad es responsable de sus protocolos de investigación. claro. Yo soy responsable de los de genitourinario y hemos hecho, sobre todo en enfermedades como cáncer de próstata, riñón y cáncer de vejiga, hemos estado involucrados en tratamientos que han cambiado la historia de esas enfermedades, que han revolucionado, publicados en revistas internacionales de alto impacto. Así Claro. que felicito a la persona que esté dentro de un protocolo y es lo mejor que uno le puede pasar si uno puede participar. Claro, sí, quizás también está bueno desmentir una idea que a veces uno teme, que por entrar a un protocolo te van a dar placebo, por ejemplo, que entiendo que no es el caso A de ver, este sí, tipo. por eso. No cuando vos necesitas un tratamiento. Quiero Claro, aclarar esto. Hay claro, protocolos que son contra placebo. Son contra placebo los protocolos que se hacen en escenarios de la enfermedad donde no hay un tratamiento. El claro, típico ejemplo para que ustedes lo entiendan es, a vos te operan, por ejemplo, en Fleming lo hice yo este protocolo, así que lo cuento bien. Teníamos cáncer de riñón. Si a vos te operan de cáncer de riñón antes, en el pasado, y tenías un tumor que tenía riesgo de recidiva, lo tenía localizado, te lo encuentran localizado, pero tenía riesgo de recidiva, durante muchas décadas no existió un tratamiento para darte, para bajar ese riesgo de claro, recidiva. Nosotros claro, en Fleming hicimos varios protocolos que no fueron exitosos, que no pudieron demostrar que esa droga que estábamos estudiando fuera útil para bajar el riesgo de recidiva. Hace unos años hicimos un protocolo con una droga que se llama pembrolizumab, en donde después de una cirugía, un cáncer de riñón, randomizábamos o sorteábamos a los pacientes entre esta droga versus placebo, porque como les dije, hasta ese no había, momento nada había demostrado claro, disminuir el riesgo de recidiva. Entonces, lo justo es que no se compare contra nada, porque quizás estamos claro, dañando con esta droga, no podemos claro, saberlo. El protocolo, obviamente los pacientes que entraron en ese protocolo tenían un 50% de chances de recibir la inmunoterapia, versus claro, ninguna, porque si no entrabas en el protocolo no, ninguna, no había nada, no había claro, nada, o sea, era cero chance de recibir un tratamiento si no entrabas al protocolo, 50% de chances si entrabas al protocolo. Y el claro, protocolo terminó siendo positivo. Y hoy en día, esa droga que nosotros estudiamos en un protocolo se usa de rutina luego de claro, la cirugía de cáncer de riñón localizado porque aumenta tus chances de claro, curarte.
Entonces los pacientes claro, que entraron a ese protocolo, los que le tocó la droga recibieron algo antes que nadie, que los ayuda a claro, curarse más. Y ayudaron a la medicina, a avanzar la medicina también. claro, Entonces, es solo en esos escenarios se utiliza placebo. Y se le dice, claro, por supuesto, al paciente. En claro. otros escenarios no, nunca jamás vamos a dejar. Eso no es ético y no No se hace. Si hay se hace. un ámbito muy ético es el protocolo. Si un paciente requiere tratamiento, recibe tratamiento sí o sí. Claro. Claro, exactamente. Bueno, súper, me parece súper interesante estos conceptos que hemos estado contando. Has recibido también otros mensajes que, evidentemente, de pacientes que te saludan, que te aprecian mucho. Así que, bueno, como para cerrar, me gustaría, si querés, dar algún mensaje final sobre los temas que estuvimos tratando o algún aspecto que te parece que no hayamos tocado y que consideras importante. Sí, sin duda. Primero, lo que considero importante es la formación de los oncólogos, ¿sí? En unidades especializadas, en centros académicos, con acceso a muchas especialidades, con una atención centrada en el paciente, donde el paciente pueda encontrar un lugar donde se siente contenido, acompañado por muchos especialistas, por gente que conoce su enfermedad, que tiene experiencia en el manejo de su enfermedad. Y eso solo puede existir en lugares como el Instituto Alexander Fleming, o el Hospital Universitario Austral, o el Sanatorio Británico de Rosario, donde hay unidades de oncología que trabajan con otras unidades, todas muy necesarias para atender al paciente, con una ética y una visión y un objetivo centrado en el paciente, y sobre todo formando constantemente en todos estos lugares nuevos oncólogos y nuevas oncólogas con esa misma filosofía de trabajo. Y creo absolutamente, por eso trabajo en esos lugares, que es el mejor lugar donde los pacientes oncológicos pueden ser atendidos. En Argentina hay muchos lugares, no solo es los 3 lugares donde yo trabajo, por supuesto, muchos lugares en la capital, en Buenos Aires y en todas las provincias. Y entonces, insisto a los pacientes que busquen estos lugares, personas reconocidas, pasionales con respecto a su trabajo, que vivan haciendo esto que les gusta y pensando cómo mejorar y prolongar la vida de sus pacientes, que esa sea su obsesión. Argentina tiene una muy buena oncología clínica, es pionera en la formación de oncólogos. El doctor Reinaldo Chacón es sin duda un pionero absoluto en esto, es el mentor de muchos de nosotros. Así que esas oportunidades existen en nuestro país. Exacto. Búsquenlas, como hombres, nos cuesta más a los hombres, búsquenlas, van a ser mejor atendidos en esos lugares. Seguramente, seguramente. Bueno, doctor Sade, muchísimas gracias. Te están acá felicitando. Dicen, bueno, contenido ayudado por el doctor Sade y el doctor Ángel, el doctor Martín Ángel Obvio. también, claro, ¿No? que integra el equipo. Martín Ángel, Que, mi mano derecha, mi colega, mi amigo también. claro, claro, estuvimos con el tema de cáncer de riñón, Ya justamente. lo sé, sí, ya lo sé. Así que bueno, muchísimas gracias por este tiempo, por todos estos datos que nos estás contando, por toda esta información tan valiosa. Y bueno, seguramente en noviembre nos volveremos November, a November, comunicar Movember. Sí, para moverme con bigote. exacto. Pero bueno, hay que hablar del cáncer, informar y promover la prevención es un tema también de todos los meses, de todo tiempo, no solo de las fechas específicas. Exacto. Así que, de nuevo, muchas gracias A a todos ustedes, por un estar placer. y sigan Gracias a por los Fuca, mensajes. sí, y sigan a Fuca en las redes. Exacto. Chao, Chau, hasta luego, Gabriela. hasta luego.